Bendecida noche, pueblo del Señor. Bienvenidos una vez más. Gracias al Padre por el privilegio que nos da de poder llegar a tu casa y poder llevar la palabra de vida y ser edificados con esta palabra de vida. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Te invito para que puedas reunir a tu familia y juntos poder recibir el consejo de la palabra. Quiero dar un saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile y saludos a los hermanos en República Dominicana. Esta noche quiero que me acompañes a Levítico capítulo 10, versículo 1 y vamos a estudiar la palabra del Señor. Cada vez que estudiamos la palabra, el Señor nos habla porque esta palabra es espíritu y es vida. Y tenemos que disponer nuestro corazón para que la buena semilla caiga en buena tierra y podamos dar fruto al 100%. Levítico capítulo 10, versículo 1 dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Esta noche, con la ayuda del Señor, yo quiero compartirle acerca de los 7 fuegos extraños. Cuando nosotros vemos que Nadab y Abiú, que eran hijos del sacerdote Aarón, presentaron fuego extraño, a la luz de la palabra encontramos 13 cosas extrañas que el pueblo del Señor tiene que tener sumo cuidado. Óigalo bien, 13 cosas extrañas que el pueblo del Señor tiene que tener sumo cuidado. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué cosas extrañas tenemos que tener cuidado, la palabra del Señor dice: cuidado con las doctrinas extrañas. Número 1. Con las aguas extrañas, con la vid extraña, con las voces extrañas, con la lengua extraña, con el varón extraño, con la mujer extraña, con las ropas extrañas, con el culto extraño, con el incienso extraño, con el sarmiento extraño, con la carne extraña y con el fuego extraño. 13 cosas que el pueblo del Señor tiene que tener cuidado. Y cuando nosotros vemos qué representa o qué significa extraño, extraño es algo muy distinto de lo habitual, raro y diferente, ajeno a la naturaleza o condición de una cosa de la que forma parte. Entonces la iglesia, por el Espíritu Santo, tiene que ser purificada de todo lo extraño. Pongo este ejemplo. Israel fue sacado de una tierra de esclavitud que había habitado por 430 años. Sin embargo, tenían ropa egipcia, idioma egipcio, costumbres egipcias. Y todo eso, hermano, que traían en su corazón, el Señor utilizó el desierto para limpiarlos y para purificarnos. Hoy el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros y nos está limpiando y nos está purificando de todo lo extraño. Pero también cuando nosotros identificamos estas cosas extrañas, tenemos que tener sumo cuidado en nuestro caminar. Tenemos que tener sumo cuidado en nuestro conducir en esta tierra para no contaminarnos con lo extraño que dice la palabra del Señor. Y entonces todo lo que es extraño no pertenece al reino de los cielos. Por lo tanto, es importante conocerlo para rechazarlo y sacarlo fuera de nuestro corazón, y que el Espíritu Santo elimine todo lo extraño en nuestros corazones. Entonces, cuando vemos que Nadab y Abiú presentaron fuego extraño en el altar a Jehová, presentaron un fuego, hermano amado, que no era reconocido por Dios.
presentaron un fuego diferente. Y ese fuego tiene muchas connotaciones, como por ejemplo, ese fuego representa alabanza, representa adoración, representa culto al Señor, representa exaltación al Señor, pero hicieron cosas que no le agradaron al Señor. Y el Señor se llenó de ira y desciende el Señor para matar a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque lo que le pasó a Israel es una sombra y figura para nosotros, es un ejemplo para nosotros, según 1 Corintios capítulo 10. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos llene de sabiduría para poder ver todo lo que le pasó a Israel y tener sumamente cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué representa el fuego? El fuego, hermano, representa la presencia de Dios. El fuego representa la adoración al Señor. Sin embargo, estos hombres presentaron un fuego extraño delante del Señor, y el Señor vino y los consumió. Acompáñeme a Números, por favor, capítulo 3. Números, capítulo 3. Versículo 4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Entonces vemos que por haber presentado fuego extraño, el Señor desciende y los mata. ¿Por qué? Porque presentaron un fuego extraño delante de Jehová. Entonces tenemos que tener cuidado y conocer a la luz de la palabra los fuegos extraños que existen a la luz de la palabra. También recordemos que el fuego del Señor es una manifestación y representa el fuego del Espíritu Santo. Recuérdese que en el aposento alto habían 120 hombres, discípulos del Señor, y dice la palabra que hubo un estruendo en el cielo y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar lenguas como de fuego, dice la palabra del Señor. Recordemos también que Pablo le dice a Timoteo, su discípulo amado: Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, que fue dado por imposición de manos sobre tu vida. Entonces vemos, hermanos, cómo hay un fuego, pero es un fuego de Dios adentro de nosotros. Y ese fuego tiene que ser avivado. La iglesia tiene que ser una iglesia avivada. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de 4 paredes, sino hablo de tu vida. Tienes que ser un hombre, una mujer, un joven avivado, un fuego de Dios que aviva, un fuego ardiente dentro de ti, que es el fuego del Espíritu Santo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con los fuegos extraños que hay y no contaminarnos, sino identificar si hay un fuego extraño y poderlo erradicar de nuestro corazón. Entonces el primer fuego que yo quiero que tú veas es que me acompañes a Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 6. El primer fuego extraño. Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor: la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces el primer fuego que tenemos que tener cuidado es con nuestra lengua, porque usted está leyendo que la lengua es un fuego. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos dé sabiduría para poder hablar, pero lo que hablemos edifique a otras personas y no las destruya. Y vamos a comenzar desde el matrimonio, desde el hogar. Cuando tú hablas como padre, tienes que edificar.
Cuando tú hablas como madre, tienes que edificar. Cuando tú hablas como hijo, tienes que edificar. Y no tienes que destruir. En este caso, un cónyuge a otro cónyuge. Un esposo contra la esposa o la esposa contra el esposo. O los padres contra los hijos o los hijos contra los padres. Por eso tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para poder hablar. Porque usted está leyendo que la lengua es un fuego en nuestras vidas. Y entonces, hermano, vemos a la luz de la palabra que hay un consejo apostólico. Y el consejo apostólico lo da el apóstol Pedro. Y dice, el que quiera ver buenos días, ¿qué dice? Refrene su lengua. O sea, póngale freno a su lengua y va a haber buenos días. En su hogar, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en el estudio, donde quiera que esté. Porque va a saber dominar su lengua, que es un fuego extraño. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Óyelo bien. El que quiere amar la vida. Yo sé que tú amas la vida, yo amo la vida. Es un privilegio que el Señor nos ha dado, un regalo que el Señor nos ha dado de tenernos en esta tierra. Y ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Sabiendo entonces que un fuego extraño es nuestra lengua, tenemos que tener mucho cuidado. Porque esa lengua puede encender y es inflamada y contaminada por el mismo infierno. Este fuego, óigalo, dice la palabra, del mismo infierno y te contamina y me contamina. Entonces, si regresamos a Santiago, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra, de una misma boca proceden bendición. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Santiago? A nuestra boca, a nuestra lengua. No podemos bendecir a Dios con nuestra boca y al rato maldecir al esposo o a los hijos o maldecir al vecino. No podemos hacer eso. De una fuente, refiriéndose a la vida, o sale agua dulce o sale agua amarga, pero no pueden salir o salada, no pueden salir las dos aguas. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé sabiduría, hermanos amados, porque tenemos que tener cuidado con nuestra lengua que está dentro de nuestros miembros y que contamina nuestro cuerpo. Salmo 141, mire lo que decía el salmista, el profeta, el dulce cantor de Israel. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. O sea, los labios son una puerta. Cuando tú hablas, yo hablo, esa puerta se abre. Y entonces tenemos que saber que de nuestra vida tiene que salir bendición, no maldición. Entonces David, hermano, escribe en otro salmo, sean gratos los dichos de mi boca. Y entonces ahora David dice, por favor, Señor, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, si amamos la vida y queremos ver días buenos, refrenemos nuestra lengua. Y mire lo que dice el apóstol Santiago. Vamos nuevamente a Santiago. Santiago, hermanos amados, muy profundo lo que dice Santiago, capítulo 1,
versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, óigalo bien, tardo para hablar y tardo para irarse. Pronto para oír, pero tardado para hablar. Y mucho más tardado ¿para qué? Para airarse. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder hablar. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder caminar, para poder actuar y tener cuidado con lo que decimos. Hermano, la palabra dice que en nuestra boca está el poder de la vida o el poder de la muerte. Y a veces, o la mayoría de veces, nosotros mismos nos atamos con nuestras propias palabras. Por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, de acción, de hecho, de palabra, de omisión. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¡Wow! Hermanos, tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y eso, ¿sabe qué significa? Dominio propio. Dios nos ha dado, óigalo bien, un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Y si tenemos dominio propio, hermano, vamos a ver días buenos en nuestra vida. Tenemos que tener dominio propio y ese dominio propio lo da el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando tú estés enojado con tu esposa, enojado con tu esposo, enojado con tus hijos, enojado con tu jefe, enojado con algún vecino, mejor cierra tu boca y calla. Mejor vete a solas y medita un momento. Respira profundo y medita un momento. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás molesto, vas a abrir tu boca y de tu boca van a salir serpientes, escorpiones, alacranes espirituales. Vas a decir un montón de cosas, vas a ofender a tu cónyuge, vas a ofender a tus hijos, vas a ofender a tu vecino, vas a ofender a tu jefe y dices cosas que quizás no las sientes, solamente las dices. ¿Pero por qué? Porque estás airado, estás enojado, enojada. Por eso, hermano, te repito lo que dice el apóstol Pedro. El que ama la vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua. Y varón perfecto es aquel, óigalo bien, que no ofende en palabra a nadie y que sabe refrenar todo su cuerpo. Fuego número 2, el fuego de la apostasía. Lucas capítulo 22, versículo 55. El fuego de la apostasía. Número 1, tenemos que decir y recordar qué es apostasía. Recuérdese que apostasía significa deserción a la verdad, significa separación, significa volver atrás, significa recaer. Entonces dice Lucas 22:55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Hermano, aquí está hablando acerca cuando Pedro va al patio de los romanos, se sienta porque, hermano, están en ese momento juzgando a Jesús. Y entonces una mujer oye hablar al apóstol Pedro y oye hablar cómo hablaba Jesús. Porque recuérdense que Jesús era el maestro. Y entonces viene y le dice, tú hablas como ellos. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Niega al maestro, niega a Jesucristo. Y lo niega 3 veces. Pero proféticamente se tenía que cumplir la palabra que Jesús le había dicho. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
antes de que el gallo cante. Y eso se lo dijo porque, hermano, en una parte, Pedro le sale al maestro, a Jesucristo, y le dice: Señor, no vayas a Jerusalén. Te van a matar, te van a agarrar como prisionero, te van a matar. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor Jesús, conociendo su asignación ministerial, conociendo el propósito eterno, le dice: apártate de mí, Satanás. Porque el apóstol Pedro en ese momento había dado espacio, había abierto la puerta, y el enemigo utilizó al apóstol Pedro. Y entonces Pedro como que reacciona porque el Señor lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Un minuto antes, el Señor les había preguntado: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y entonces Pedro, por revelación del Espíritu, le dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces el Señor le dice: Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero minutos después, Pedro, así como había sido usado por el Espíritu Santo, ahora permite que su vida sea usada por las tinieblas. Y entonces se acerca a Jesús y le dice: no vayas, no bajes a Jerusalén, te van a matar, yo daré mi vida por ti. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué nos deja ver este versículo, hermanos? Que podemos ser usados por Dios y por su Espíritu Santo, pero si no tenemos cuidado y abrimos puertas, hermano, podemos ser usados por las tinieblas. Y por eso dice la palabra que el que aportillare su vallado le morderá la serpiente. Hermano, el Señor te anhela a ti celosamente, y tú eres del Señor y yo soy del Señor. Entonces tenemos que discernir y debemos de tener cuidado en nuestro caminar, en nuestro testimonio delante del Señor. Y entonces, hermano, me llama la atención cuando el Señor le dice a una iglesia en Apocalipsis: mira de dónde has caído, que has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué estaba pasando con esa iglesia? Iba en el camino de la apostasía, porque apostasía es divorcio. Apostasía es volver atrás. Apostasía es recaer. Divorcio porque tú y yo estamos unidos a Cristo, pero dejamos de buscarle, dejamos de servirle, dejamos de tener comunión con Él, dejamos de leer su palabra, y cuando sentimos ya estamos divorciados. Somos cristianos de Biblia, somos cristianos culteros, vamos al culto, pero ya estamos divorciados del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque podemos ir en el camino de la apostasía. Y por eso el Señor le dice a la iglesia de Apocalipsis: mira de dónde has caído, que has dejado tu primer amor. Entonces, hermano, volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a nuestro primer amor. A buscar al Señor como cuando le buscábamos, como al principio, cuando le conocimos. A tener hambre y sed de la palabra. A buscar, hermano, su presencia. A caminar agradándole. Volvamos a nuestro primer amor. Porque quizá hoy tengamos cultos, tengamos Biblia, hasta sirvamos, pero estamos camino a la apostasía porque hemos dejado nuestro primer amor. Y entonces la apostasía es un proceso de involución. Dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de congregarte, dejas de escuchar la palabra. Hermano, ignoras la doctrina, te hace falta fe. Tienes, óyelo bien, carencia o falta de fe. Cuando sientes, te vuelves amigo del mundo, y cuando sientes, te has apartado del Señor, porque la apostasía te ha abrazado. Óyelo bien. Recordemos, hermano, que hay apostasía reversible e irreversible. La apostasía reversible, óyelo, porque el apóstol Pedro negó al Señor, pero después él se arrepintió. Pero la apostasía irreversible, Judas vende a Jesús, pero no se arrepiente, sino que entonces él va y se quita la vida. Judas tenía la oportunidad de volver a Jesús y decirle: maestro, tú perdonaste a la adúltera, tú perdonaste al cobrador de impuestos, tú perdonaste a los pecadores. Perdóname, Señor, yo te vendí por 30 piezas de plata. Por 3 años y medio he estado en tu ministerio. Señor, he conocido que tú tienes misericordia, eres rico en misericordia. Perdóname. Pero Judas lo que hace es, va a un árbol y se ahorca. ¿Por qué?
Porque no se arrepintió. Entonces esa es apostasía irreversible. Y entonces vemos cómo, si usted me acompaña siempre a Lucas 22, 56, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Mire el amor, la mirada del Señor, tan profunda, pero tan llena de amor y misericordia. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró, pero se arrepintió. Y esa mirada de Jesús, hermano, fue tan profunda a su corazón que le diría, Pedro, te lo dije, pero no te preocupes, yo ya sabía, tú eres un hombre y yo te amo. Hermano, esa mirada de Jesucristo perdonó a Pedro. Y Pedro va arrepentido y llora amargamente porque se cumplió la palabra del Señor. Lo que llama la atención es que Pedro se sentó junto a estos hombres en fuego extraño. La pregunta es, ¿con quién tú te estás sentando? ¿Qué tú estás conversando? Dice la palabra que las malas juntas, las malas compañías, las malas juntas o compañías echan a perder las buenas costumbres. Las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. ¿Con quién te estás rodeando? ¿De qué personas te rodean? ¿Qué personas te rodean? ¿Con quién te estás rodeando, hermano? ¿Qué te aconsejan? ¿Qué te dicen? Tengamos mucho cuidado para no estar en este fuego de la apostasía. Y de repente hasta tus amigos te van a decir, pero si vos sos demasiado religioso, pero si mira, vos sos fanático, solo en la iglesia querés vivir, solo de la Biblia nos querés hablar. Ten cuidado. Como por eso el profeta Jeremías dice, que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. Ten cuidado de quienes te dejas rodear. Recuérdate que el Señor dio una orden a Lot y a su familia, a su esposa y sus hijas. Al despuntar el alba, salgan, porque el Señor descenderá fuego del cielo y consumirá Sodoma y Gomorra, porque el pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado delante de la presencia del Señor. ¿Y qué hace la mujer de Lot? Va caminando al despuntar el alba, pero regresa y voltea a ver. Y entonces la esposa de Lot se convierte en estatua. Había una instrucción, no vean para atrás, solo para adelante. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses, puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. No veas para atrás. No veas a tu lado izquierdo, a tu lado derecho. Solo pon tu mirada en Cristo. No la pongas en los hombres, no la pongas en los ministros. Pon tu mirada en Cristo. Aférrate a Cristo. Camina sobre la roca inconmovible que es Cristo. Los hombres, óyelo bien, somos falibles. Los hombres, hermano, no, óyelo bien. Vamos a fallar en algún momento dado. Óyelo. Los hombres, hermanos, somos falibles, no infalibles. El único que no te falla se llama Jesucristo. Y por eso tu mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Sin embargo, hay un anuncio profético de parte del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Y quiero que me acompañes a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Hay un anuncio, una advertencia del apóstol Pablo. Y dice la palabra, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
O sea que Cristo no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. O sea, hermano, que vendrán tiempos gloriosos para la iglesia, pero también va a venir, hermano, fuerte persecución. Van a venir fuertes pruebas, batallas y luchas que muchos van a desertar, que muchos van a volver atrás, que muchos se van a separar de Cristo. Por eso tu mirada tiene que estar en Cristo, tu esperanza tiene que estar en Cristo. Por eso el salmista David decía, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán. 1000 más 10,000 son 11,000 por un justo. Van a caer 11,000 por un justo. Hermanos amados, van a caer 11,000 a tu lado. Óyelo bien. Va a haber una cantidad fuerte, una muchedumbre que va a caer. Y tú tienes que permanecer. Por cada justo parado, 11,000 van a caer. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Tu mirada puesta en Cristo. Tercer fuego, Proverbios capítulo 6, versículo 34. Proverbios capítulo 6, versículo 34. Y este es el fuego de los celos. Ya vimos el fuego de la lengua, ya vimos el fuego de la apostasía y este es el fuego de los celos. Proverbios 6:34. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. En la traducción palabra Dios, palabra de Dios para todos, dice: es que el hombre celoso es como un fuego y no perdonará en el momento de la venganza. Hermano, antes de entrar a hablar de los celos, solo déjame decirte que Dios es un Dios celoso. Que el Espíritu Santo es celoso, porque el Espíritu te cela, pero ese es un celo divino. Un celo porque tú eres apartado para Dios. Fuiste escogido, predestinado desde antes de la fundación del mundo. En los lugares celestiales te bendijeron a ti y a mí. Y entonces fuiste apartado para el Señor, escogido para el Señor, santificado porque santidad es apartado para Dios. El problema es cuando nosotros nos apartamos de Dios y el Espíritu a ti y a mí nos cela. Porque nos cela con celos de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos propiedad de Dios. Entonces Dios es un Dios celoso. Pero el celo que está hablando acá Proverbios es un celo maligno. Es un celo que es un fuego. Y por eso dice la palabra, es que el hombre celoso, hablando hombre o mujer, es como un fuego y no perdonará en el momento de la venganza. O sea, un hombre celoso puede destruir a su cónyuge, puede destruir a su familia. Una mujer celosa puede actuar insensatamente y destruir a su esposo y a sus hijos. Y por eso este celo lo tenemos que echar fuera de nuestra vida. Vivir con un hombre celoso para una mujer debe ser muy difícil. Vivir con una mujer celosa para un hombre debe ser muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque te va a estar llamando el esposo o la esposa. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Poneme a tu jefe. Quiero ver. Hermano, qué tremendo, qué difícil. Entonces, si pasa eso, es porque en el matrimonio se ha perdido la confianza. Es porque el hombre de repente tiene 2 o 3 Facebook. Aquí aparece con un nombre, pero tiene 2 o 3 Facebook que aparece con otros nombres. Y a veces puede estar haciendo cosas incorrectas. O la mujer. O el hombre le tiene clave a su celular y no permite que nadie se lo vea. El que nada debe, nada teme. Entonces ya el hombre o la mujer que fue infiel a su pareja, la pareja, si no sana su corazón, si no se ministra, va a estar con esa espinita. Y si el hombre fue a trabajar o si la mujer fue a trabajar, el esposo o la esposa van a estar, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Por qué no viene? ¿Qué le pasó? Y entonces crea una desconfianza en el matrimonio. Y déjame decirte que esa desconfianza provoca un celo. Y hay mujeres u hombres que tienen celos enfermizos y celos diabólicos. Porque entonces ya todo es
celo. ¿Quién te llamó? ¿Qué te dijo? ¿Quién era? Hermanos, tenemos que tener cuidado y sacar ese celo de nuestros corazones. Estoy hablando a los matrimonios. Pero ahora vamos al plano iglesia. ¿Qué pasa en la iglesia? Cuando entonces hay 3, 4 grupos de alabanza. Cuando entonces hay 8, 10 ancianos. Cuando el pastor delega a que 5 ancianos prediquen en la semana. Y entonces de repente tú ves que el hermano anciano Dios lo usó poderosamente en un mensaje y tú te llenas de celo. Y hay celo entre hermanos. O de repente tú ves que el Señor respaldó el domingo, el martes o el jueves, el día que haya culto presencial, a este grupo de la alabanza, a este director. Y hubo una presencia especial. Y entonces viene celo. Y viene celo contra tu hermano. Y entonces vemos como un Caín por celo mata a un Abel. Entonces vemos como un Saúl por celo ministerial persigue a David hasta quererlo matar. 23 veces Saúl intentó quitarle la vida a David. Y estoy hablando de un celo ministerial. Entonces vemos como un José, que era un hombre que era soñador, que tenía revelación de Dios, cuando le cuenta a sus hermanos, José, hermanos, miren lo que Dios me mostró. Los hermanos se levantan en contra de José por celos. ¿Y saben qué hacen? Lo meten a una cisterna y lo venden como esclavo, porque tenían celos de José, su hermano. O sea que el celo no solamente es a nivel matrimonial, sino pueden haber celos a nivel ministerial, celos a nivel de servicio, celos donde tú ves, hermano, que Dios está usando a otro hermano o a otra hermana y te provoca celo en tu corazón. Tenemos que tener cuidado de esto. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, pues habiendo entre vosotros celos, número 1, contiendas, número 2, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea que en la iglesia de Corintios, yo me imagino que se peleaban. No, es que a mí, pastor, me toca dirigir el culto. No, a mí me decía el otro. No, pastor, a mí. Hermano, y Pablo miraba eso. Y miraba que habían pleitos entre los propios hermanos. Es que el grupo del diaconado dejó sucio. No, es que el otro grupo. Y se peleaban entre los hermanos. No, es que el anciano tal dijo de esto del anciano X. Y se peleaban entre los hermanos. Habían celos, pleitos, disensiones. ¿Sabe cómo los cataloga el apóstol Pablo? Como carnales. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Hermano, tenemos que pedirle al Señor madurez espiritual para que no haya contiendas entre nosotros como hermanos, como servidores de Cristo, como servidores del cuerpo de Cristo. Que no haya contienda, hermano, ni celo entre nosotros y que no hayan disensiones. Por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Para que usted, como siervo de Dios, como ministro, diga, no es que yo soy mejor que el pastor que está en la esquina, en la iglesia de la esquina. Es que yo soy mejor que este ministerio. No, aquí nadie es mejor que otro. Aquí todos hemos sido llamados a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas, a abrir las puertas de las cárceles, a consolar a los que lloran a través de la palabra del Señor. Entonces tenemos que pedirle al Señor que saque todo celo de nuestra vida y erradicar todo celo de nuestro corazón. Santiago capítulo 3, vamos nuevamente con el apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención entre vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y hermano, la palabra del Señor nos enseña en Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y echar fuera todo celo, toda envidia espiritual de nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Acompáñeme, por favor, a Proverbios capítulo 6, cuarto fuego extraño. Proverbios capítulo 6, vamos a ver el fuego en Proverbios capítulo 6, versículo 27 al 29. Dice la palabra: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. ¿De qué está hablando? Del fuego del adulterio. Rápidamente un resumen. Fuego de la lengua. Número 2, el fuego de la apostasía. Número 3, el fuego de los celos. Número 4, el fuego del adulterio. Entonces, ¿el adulterio qué es? Es un fuego pasional que se mueve en la carne. Ese es el adulterio. Que hay atracción hacia otra mujer cuando tú eres casado. O tienes atracción hacia otro hombre cuando tú eres casada. Y entonces, hermanos amados, dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Entonces el adulterio es un fuego pasional. Y tenemos que echar fuera de nuestra vida todo fuego pasional. Le voy a decir algo. En la mayoría de estados, o por lo menos en California, donde han habido muchos incendios en el 2020, 2019, y California es muy conocido porque hay cantidad de tierra, hermano, y que se hace mucho incendio. ¿Sabe cómo se apagan los grandes incendios? Con fuego. Y entonces preparan fuego ya controlado, y cuando viene el fuego del incendio se junta con ese fuego y automáticamente se apaga. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, el fuego de Dios en nuestras vidas, para apagar todo fuego de lengua, para apagar todo fuego de apostasía, para apagar, hermano, todo fuego de adulterio, y para poder apagar en nuestra vida todo fuego de celo. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo para apagar todo fuego extraño en nuestros corazones. Y entonces, si usted se recordará que la palabra del Señor dice que los adúlteros tenían que morir a pedradas. Eso estaba escrito en la ley de Moisés. Y por eso cuando Jesús está en la sinagoga, le llevan a una mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio. Y entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? La perdona, diciendo: el que esté limpio que tire la primera piedra. Nadie se animó y todos se fueron. Y le dijo: mujer, vete, pero no peques más. Sin embargo, luego Jesús, hermano, dice: el hombre que ve a una mujer y la desea, ya cometió adulterio en su corazón. O sea que antes el adulterio era físico. Los hombres o las mujeres se acostaban con un casado, o al revés, y ahí cometían adulterio. Pero ahora, hermano, en el nuevo pacto, Jesús dijo: el hombre que ve a una mujer y la desea, ya cometió adulterio. Lo mismo, una mujer que ve a un hombre y lo desea, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, cuidado con lo que vemos.
tanto para hombres como para mujeres. Esto es parejo. Y por eso Job dice, yo haré pacto con mis ojos. ¿Qué miraría Job? Y dijo, Señor, yo voy a hacer pacto con mis ojos. Por eso, hermano, tenemos que pedir al Señor que circuncide nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros pies, nuestro caminar, nuestra mente. Necesitamos constantemente ser circuncidados por el Espíritu Santo para que el Señor arranque de nuestra vida lo que al Señor no le agrada. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 28. Dice la palabra, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, esto es espiritual. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, saca de mí el ojo maligno, saca de mí lo que no te agrada, échalo fuera y limpia mi corazón. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Me sorprende esta palabra tremenda del apóstol Pedro, refiriéndose a esto. El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Ahorita le voy a dar la base exacta. Primera de Pedro 2:14. Segunda de Pedro es, hermano. Perdone. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro, aquí está. Segunda de Pedro 2:14. Acompáñeme, por favor. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿De qué está hablando? De los falsos maestros y de los falsos profetas. Óigalo bien, falsos maestros, falsos profetas. Hay falsos apóstoles, hay falsos evangelistas, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos pastores. Pero aquí está diciendo que estos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire qué tremendo. Y le voy a decir algo, hermano. A la luz de la palabra nos enseña cómo un hombre vio pornografía. Porque le voy a decir que la pornografía está íntimamente ligado al adulterio. Fíjese que me llama la atención que el año pasado estaba viendo una estadística que en México el 80% de las mujeres ve pornografía. Es increíble la estadística. Y entonces nosotros podemos ver, óigalo bien, tanto hombres como mujeres, que cuando hay una seducción y una atadura de la pornografía, automáticamente después de la pornografía viene el adulterio. ¿Sabe por qué? Porque el que ve pornografía lo que está haciendo es deseando tener relaciones sexuales con esa mujer o con ese hombre que está viendo en el video. Y entonces hay un hombre a la luz de la palabra que ve pornografía. Y usted podrá decir, pastor, ¿cómo es eso? Sí, David, así como usted lo oye, David, el dulce cantor de Israel, el rey de Israel, el ungido de Dios. En el tiempo de guerra, David está en su casa. Y mire, empezó a ver que la vecina se bañaba a tal hora, todos los días, en la terraza, desnuda. Y entonces David la empieza a desear en su corazón. Y después de verla desnuda por no sé cuántos días, David
la trae y la manda a pedir. Y dice, tráiganme a esa mujer. Mi rey, pero es la esposa de Urías el Eteo. Tráiganla. Y se acuesta con el rey. Lo más tremendo, eso no lo dice la Biblia. ¿Cuántos días? La Biblia solo dice lo que pasó en ese momento, pero déjeme pensar. Entonces también, ¿por qué la esposa de Urías el Eteo, que es Betsabé, no le digo, no, momento, Señor, yo no me acuesto contigo, yo soy una mujer casada, tengo a mi esposo que te sirve, sino que le hace caso? O sea, como que ella también se había dado cuenta y miraba, ay, me está viendo. Y entonces ya sabía ella y también ella salía. O de repente el rey estaba en la terraza y ella miraba desde su casa y decía, esta es la hora de salir y me voy a desnudar para que él me vea. Hermano, tengamos mucho cuidado. Saquemos toda iniquidad de nuestro corazón. Todo lo que tú haces en secreto o lo que yo hago en secreto, delante del Señor está desnudo. Porque el Espíritu de Jehová recorre toda la tierra para mostrarse poderoso a favor de los que esperan en el Señor. No hay nada oculto delante de Dios. Todo sale a luz. Entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque el adulterio puede comenzar primero con la pornografía. Echemos fuera todo lo que no le agrada al Señor. Segunda de Samuel, para darle la base bíblica rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 11, en estos minutos que me quedan. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 24. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanos amados, David la ve primero desnuda y después la manda a llamar. Tengamos mucho cuidado. Ese fuego de pasión tiene que ser destruido con el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en estos 5 minutos, otro fuego, Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación de aquellas naciones. Fue la instrucción que Dios le dio a Israel. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Cuál es este fuego? El fuego del paganismo. ¿Y qué significa paganismo? Hermanos, se le llamaba a aquellos hombres que adoraban a los dioses griegos, a los dioses romanos. En pocas palabras, a los politeístas que adoraban dioses por todos lados. Dios del agua, Dios del fuego, Dios de la siembra, Dios del maíz, Dios del frijol, Dios de la comida. A todos los dioses habidos y por haber. Estos hermanos eran conocidos en aquel tiempo, en la antigüedad, como paganos. Como paganos. Y usted se recuerda que en el año 300 hubo una mezcla, hermano, entre el cristianismo y el paganismo. Óigalo bien, y la Iglesia Universal, hermano, para que no hubiese división, aceptó muchas costumbres y las implementó. Y entonces hoy en día muchas personas celebran muchas costumbres paganas que no le agradan a Dios, porque hubo una mezcla, y a esa mezcla se le conoce como sincretismo. Hubo un sincretismo, hermanos amados, y por eso tenemos que tener cuidado. Porque nosotros, hermano, tenemos que tener la palabra que es lámpara a nuestros pies para no caer en sincretismo. Y entonces, hermano, este es el fuego, óigalo bien, del paganismo, donde los hijos, los padres los sacrificaban a ídolos y los pasaban por medio de fuego. Y entonces vemos, por ejemplo, a un hijo de un rey llamado Manasés que pasa a sus hijos delante del fuego, haciendo, hermano,
fuego de idolatría, fuego de paganismo en su corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Si usted ve, Segunda de Crónicas 33 dice reinado de Manasés. Versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió de hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Manasés, hermano, hijo de Ezequías, hizo cosas malas delante de Jehová, abominables delante de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque había en él un fuego de paganismo, una mezcla entre lo santo contra lo pagano, hermano. Mire qué tremendo. Por eso, hermanos, dice que había una ciudad que era la ciudad de Nínive, una ciudad que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cómo estaba esa ciudad? Intestada de pecado. Y Dios manda a un profeta con un mensaje que se arrepintiesen. Y hermano, ese pueblo se arrepintió y el rey mandó ayuno y convocación para todo el pueblo, aún hasta para los animales, y Dios tuvo misericordia de ellos. Pero este Manasés vio cómo Dios le dio vida a su padre por 15 años más, a Ezequías. ¿Y sabe qué es lo que hace Manasés? Hace lo malo delante de los ojos de Jehová. Porque había adentro de su corazón un paganismo, era un fuego de pagano. Entonces a él le gustaba consultar las cartas, consultar a los hechiceros, agoreros, consultar, hermanos, los adivinos, los encantadores, y pasar a sus hijos en fuego. Hay mucho pueblo de Dios, oye lo que voy a decir, delicado, mucho pueblo de Dios que siendo cristiano va a los lugares de espiritistas, va con los maestros que se dicen llamar, y entonces va a consultarle para que le tiren las cartas, para que le lean el café, le lean el puro, le lean el cigarrillo, hermano, le lean la mano. Mire qué tremendo. Si tú lo estás haciendo, hermano, esta es una noche de arrepentimiento y vuélvete a Jehová. Saca todo paganismo de tu corazón y saca todo fuego paganismo. Hay mucho pueblo de Dios que compra la prensa solo para leer el horóscopo. Hermano amado, perdone, pero ni se debería de mencionar eso entre nosotros. Qué tan importante es que saquemos todo fuego de paganismo de nuestros corazones y que no haya mezcla entre lo santo y lo pagano. Hermano, tenemos que aprender a discernir entre lo santo y lo pagano, entre lo puro y lo impuro. Entonces, hermano, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 2, versículo 6, para terminar, Isaías capítulo 2, versículo 6, dice: ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Sabe qué hizo el Señor? Abandonar, hubo un juicio, abandonó el Señor a su pueblo. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Porque, hermano, Israel estaba claudicando en dos pensamientos cuando apareció Elías: si alababan a los Baales o alababan a Dios. Mira, hermano, qué tan delicado es, porque de un día para otro podemos apartarnos del Señor si no aprendemos a permanecer en su palabra, si no aprendemos a buscarle y amarle con todo nuestro corazón. Hermano, yo conozco muchos siervos, hombres, mujeres de Dios, que antes había un fuego de Dios tremendo y ahora están apartados. ¿Por qué? Porque el fuego del paganismo llenó sus corazones y cuando sintieron ya estaban atados, amarrados y ligados al paganismo. Saquemos todo paganismo de nuestros corazones. Hermano, hay un llamado de parte de Dios. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 7. Hay un llamado de parte de Dios.
Dice la palabra, versículo 6, 1 Corintios 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a fornicar, dice la Biblia de las Américas. En la Valera Reina 60 dice a jugar. Saquemos todo paganismo, todo fuego de paganismo en nuestros corazones. No mezclemos lo santo con lo pagano, hermano. Tengamos mucho cuidado para que no nos pase como le pasó a los hijos de Aarón, porque hay cortamientos de parte de Dios. Para terminar, solo le voy a dar la base bíblica. Usted que es un buen discípulo y está anotando el estudio, el fuego del chisme, Proverbios 26:20. Se lo leo y dice: por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. El fuego del chisme. Cuidado, hermano, de estar llevando chismes. Cuidado de estar agarrando agua sucia y tragándote el agua sucia. Cuidado de estar hablando mal de tu hermano, de estar murmurando en contra del líder, del anciano, del pastor, del pueblo. Mucho cuidado, mucho cuidado. La murmuración puede detener el campamento, hermano. Saquemos ese fuego de chisme. Donde falta la leña se apaga el fuego. Así es. Pero donde ahí está el chismoso, más se enciende el fuego del chisme. Y el último, Isaías 9:18, el fuego de la maldad. Isaías 9:18, solo le doy la base y se lo leo rápidamente, porque el tiempo justo estamos terminando. Isaías 9:18, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. La maldad y la iniquidad son hermanas. La maldad es una potestad. Zacarías 5, ahí lo lee en su casita linda. Por favor, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mateo 24:12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Debido al aumento de esa iniquidad, la maldad y la iniquidad son hermanas, y muchos se van a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. Que el Señor nos guarde, nos libre, nos limpie de todo fuego extraño, y erradica de tu corazón todo fuego extraño, y saca de tu corazón, hermano. Ten cuidado con tu lengua. Número 1, ten cuidado, hermano, cuando tú puedes apostatar de la fe. Ten cuidado con el fuego de celos. Ten cuidado con el fuego del adulterio. Ten cuidado con el fuego del paganismo. Ten cuidado con el fuego del chisme y con el fuego de la maldad. Que esta palabra edifique tu vida. Permíteme orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por las familias. Esta palabra la atesoramos en nuestro corazón y guárdanos y líbranos del fuego extraño, Señor, en estas 7 facetas. Líbranos de estos 7 fuegos extraños y limpia nuestro caminar y nuestro actuar, Señor. Que seamos agradables delante de ti. Bendice a tu pueblo, bendice cada vida, bendice cada corazón, y que cada día, Señor, nuestro propósito sea agradarte, porque si te agradamos, Señor, tú nos entregarás la tierra prometida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a tu vida, pueblo del Señor, y que esta noche sea una noche reparadora para tu vida. Recordarte que el día sábado en Iglesia de Cristo Bethesda tendremos bautizos, y el día domingo a partir de las 10 de la mañana no te pierdas la cena del Señor. Bendecida noche.